Hay una planta que crece en las cunetas de media España. Pinchos, hojas con vetas blancas, una flor morada que parece una alcachofa enfadada. La has visto 1000 veces, la has pisado, probablemente la has mirado con la misma emoción con la que miras una factura de la luz. Y sin embargo, esa planta es la base de un medicamento intravenoso usado en Europa contra la intoxicación por una de las setas más letales que existen, Amanita phalloides, la famosa seta de la muerte. Legalonsil, una formulación intravenosa de silivinina, está registrada o autorizada en más de una docena de países europeos para ese uso. No es una metáfora, no es detox de influencer con vela aromática, es medicina de hospital. Y la primera vez que se usó de forma urgente en Estados Unidos en 2007, tuvo que viajar desde Alemania en avión con un mensajero llevando las dosis en persona, porque no había tiempo para esperar a que la burocracia se peinara. Os cuento cómo se llega ahí, pero primero tenemos que empezar por una hoja que parece manchada de leche. Cuando arrancas una hoja de esta planta parece que sangra. Bueno, no sangra, suelta un líquido blanco espeso un poco pegajoso, leche vegetal. Por eso en muchas lenguas aparece la idea de milk thistle, cardo de leche. Y como la gente del Mediterráneo lleva siglos mirando esas vetas blancas sobre las hojas, en algún momento decidió que aquello no era botánica, era teología con espinas. La leyenda dice que esas manchas blancas son gotas de leche de la Virgen María, caídas mientras amamantaba al niño Jesús y huía de los soldados de Herodes. De ahí el nombre cardo mariano, de María. Lo que nadie cuenta en esa estampita tan bonita es la otra mitad del currículum de esta planta, porque la misma especie que la tradición ligó a la maternidad, al pecho de la Virgen y a la protección, es hoy una de las plantas medicinales más estudiadas para el hígado, para las intoxicaciones por amatoxinas y también para aplicaciones mucho más raras: metabolismo, glucosa, neuroprotección, piel e incluso investigación contra ciertos tipos de células tumorales en laboratorio. Tu abuela veía esta planta en el campo y decía: esto es bueno para el hígado. La ciencia tardó hasta 1968 en aislar la silimarina y empezar a entender por qué quizá tenía parte de razón. Y eso, reconozcámoslo, es bastante humillante para la ciencia. 2000 años tarde, a una fiesta que tu abuela ya había montado con una infusión, una silla de plástico y una frase tajante: tómatelo que te viene bien. Esa es la historia de hoy. Silybum marianum, cardo mariano, de la familia de las asteráceas, que es la misma familia de las margaritas y las alcachofas. La botánica es una disciplina que a veces parece organizada por alguien que perdió una apuesta. Es una planta grande, puede subir de 1 metro a 1,5 metros sin despeinarse, tallo recto, raíz gruesa y fibrosa, hojas anchas con espinas en los bordes por si a alguien se le ocurre acercarse con demasiada confianza. Puede ser anual o bienal según el ciclo. Vamos, que ni siquiera en eso se compromete del todo. Y luego están las hojas, que son el motivo de toda la leyenda. Verde oscuro, brillantes y por encima un dibujo de venas blancas e irregulares, como si alguien hubiera derramado pintura y hubiera dicho: bueno, total, queda místico. En botánica eso tiene una explicación. En cultura popular tiene una leyenda y en YouTube tiene una miniatura. Los nombres comunes en español son una fiesta: cardo lechero, cardo de Santa María, cardo borriquero, cardo pelotero, cardo zapero, pincho burrero. Hay un patrón claro: la gente que le puso nombre no la trataba con mucho respeto. Lo importante es esto: de la planta no se usa principalmente la hoja, se usa el fruto, lo que parece la semilla, el aquenio. Ahí está lo que importa. No en la hoja bonita, no en la flor morada, en la semilla fea. La naturaleza tiene esa costumbre tan suya de guardar los secretos importantes en sitios que parecen completamente irrelevantes, como si escondiera la contraseña del wifi en el anverso de una multa. El nombre científico tiene dos mitades y las dos esconden algo. Silybum viene del griego silibon, una palabra que Dioscórides usaba para referirse a ciertos cardos comestibles. Sí, comestibles, durante siglos esto se comió. Las hojas tiernas en ensalada, las raíces hervidas y el fruto tostado como sustituto del café cuando no había café. La planta que hoy te venden en cápsulas en el herbolario antes era la cena, lo cual demuestra una cosa muy importante sobre la historia humana. En cuanto algo deja de comerse con hambre, alguien lo mete en un bote, le pone una etiqueta verde y lo vende por 18 euros. Marianum ya lo hemos visto, de María, por las gotas de leche de la leyenda. Pero hay un detalle: el sinónimo antiguo del género es cardus, y cardus en latín se asocia a la idea de espina. O sea, mientras unos miraban la planta y veían la leche de la Madre de Dios, otros la miraban y veían sencillamente que pinchaba. Dos pueblos, la misma planta. Uno vio un milagro y el otro vio una razón para no sentarse encima. Los dos tenían razón. ¿Dónde la encuentras? Casi en cualquier sitio que no le importe a nadie. Le gustan los suelos secos, soleados, alterados, bordes de caminos, cunetas, barbechos, descampados, solares donde no crece nada con autoestima. Es nativa de la cuenca mediterránea, así que en España está en su casa. Castilla, Andalucía, Extremadura, el Valle del Ebro, Galicia, bordes de cultivo, cunetas, terrenos removidos, sale sola. No la planta nadie. De hecho, en muchos sitios la consideran mala hierba y se gasta dinero en quitarla. Imagínatela en mayo o junio, 1,5 metros de tallo, las hojas grandes con sus venas blancas brillando al sol y arriba la flor, una bola morada intensa rodeada de brácteas con pinchos que apuntan hacia afuera en todas direcciones, como si la flor hubiera encontrado seguridad privada. El fruto madura a finales de verano, agosto-septiembre.
Es ahí, en ese aquenio oscuro y brillante, donde está guardada la parte farmacológicamente famosa de la planta, la silimarina, una mezcla de flavonolignanos como la silivinina y otros compuestos. No en la hoja bonita, no en la flor llamativa, en la semilla fea. La naturaleza no tiene departamento de marketing. Vamos al cotillo interesante. Dioscórides, siglo I, en su De Materia Médica, el manual de farmacia más copiado de la historia durante siglos, recomendó el cardo mariano para las mordeduras de serpiente. No para el hígado, para las serpientes. La medicina antigua iba probando cosas con una mezcla de intuición, observación y a ver qué pasa, que hoy a un comité ético le produciría urticaria. Plinio el Viejo, su contemporáneo romano, el hombre que catalogó el mundo entero y luego murió acercándose demasiado al Vesubio para verlo mejor, que es una forma muy romana de morir trabajando, escribió que el jugo de la planta mezclado con miel servía para expulsar la bilis. Y ahí, sin saberlo, Plinio empezó a acercarse. Bilis, hígado, iba por buen camino 18 siglos antes de que nadie tuviera ni idea de lo que era un hepatocito. Luego llega la Edad Media y la planta cambia de departamento. Los monjes y los herbolarios la empiezan a tratar como remedio para venenos de hígado, problemas biliares y males internos. Para Celso, el médico suizo del Renacimiento que tenía opiniones sobre absolutamente todo, la recomendaba contra los picores internos, que es un diagnóstico maravillosamente vago. En 1679, Adam Lonizer dejó escrito que era buena para el hígado inflamado, y el que se lleva el premio a la cabezonería es Johann Gottfried Rademacher, médico alemán que entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX usó el cardo mariano de forma sistemática para enfermedades del hígado, sin análisis de sangre, sin saber qué era la silimarina, sin saber qué era un transportador hepático, solo porque observaba que en algunos pacientes parecía funcionar, lo cual, siendo justos, describe una parte preocupantemente grande de la historia de la medicina. Fijaos en el patrón: serpientes, bilis, hígado, hígado, hígado. Durante 2000 años la humanidad fue afinando la puntería con esta planta a base de tradición, ensayo, error y mucha gente que no sobrevivió al error. Todos iban a ciegas, pero todos señalaban más o menos hacia el mismo sitio. El que encendió la luz no llegó hasta 1968, cuando se aisló la silimarina de las semillas del cardo mariano. Pero antes de hablar de la seta hay que hablar de la ciencia, porque aquí es donde una mala hierba de cuneta se pone bata. Aquí es donde el vídeo se supone que se pone aburrido. No se va a poner aburrido. Ese fruto, que parece una semilla tonta, contiene una mezcla de compuestos llamada silimarina. Y dentro de la silimarina, el actor principal es la silivinina, una molécula con nombre de personaje secundario de novela rusa y currículum de protagonista. ¿Qué hace? Varias cosas, y unas están mejor estudiadas que otras. La primera es la famosa, el hígado. La silimarina y la silivirina se han investigado por sus efectos antioxidantes, antiinflamatorios, antifibróticos y hepatoprotectores. En estudios de laboratorio y en investigación clínica se ha visto interés en daño hepático por alcohol, hígado graso, hepatitis, cirrosis y exposición a tóxicos, aunque los resultados en humanos no siempre son espectaculares ni uniformes. Hasta aquí parece el tipo de frase que aparece en una caja de cereales ecológicos a 8 € el paquete. Antioxidante, inflamación, apoyo hepático, bienestar natural, todo muy bonito, pero todavía no hemos llegado a la parte donde la planta se sienta en una puerta y evita una tragedia. Para entenderla hay que saber una cosa sobre tu hígado. Tus células del hígado tienen puertas de verdad, proteínas que dejan entrar y salir sustancias. Una de esas puertas se llama OATP1B3. Quédate con que es una puerta con nombre de contraseña de router. Resulta que las amatoxinas de amanitafaloides, en especial la alfa-amanitina, necesitan entrar en la célula hepática para hacer daño, y estudios de transporte celular identificaron OATP1B3 como una de las vías importantes de entrada de esas toxinas de hepatocitos humanos. ¿Y qué hace la silivinina? Se sienta en la puerta, la bloquea, compite por la cerradura. Si la toxina necesita entrar por ahí y la silivinina está ocupando el paso, la toxina se queda fuera dando vueltas, como un señor en la entrada de un after diciendo yo estoy en la lista. Y hay un detalle todavía mejor: ese veneno no se queda quieto, el cuerpo intenta eliminarlo por la bilis, lo manda al intestino y desde el intestino una parte puede volver al hígado para intentar volver a entrar. Un círculo vicioso, un vuelvo enseguida toxicológico. La silivinina ayuda a cortar ese circuito enterohepático, bloqueando la reentrada de la toxina en el hígado. Es exactamente el mismo principio que ese amigo que se pone a charlar en la puerta del único baño disponible cuando hay 20 personas esperando. No está haciendo nada heroico, solo ocupa el sitio, pero en ese momento ocupar el sitio salva el hígado. Esto que suena a ciencia ficción es el mecanismo por el que un extracto de cardo está en el centro del tratamiento hospitalario de intoxicaciones por amatoxinas en Europa. Pero el cardo mariano no se ha quedado solo en el hígado, y aquí viene la parte que no estaba en la leyenda médica
medieval, porque la leyenda tenía leche, virgen y espinas, pero no tenía diabetes, neuronas, cosmética ni cáncer en placas de laboratorio. Por motivos obvios, en el siglo XIII ya bastante tenías con no morir de una caries. Las otras vidas del cardo mariano. Cuando los investigadores empezaron a estudiar la silimarina con lupa, encontraron una planta con más ramas narrativas que una serie de Netflix. Primera rama, metabolismo y glucosa. Varios estudios y revisiones han investigado la silimarina en personas con diabetes tipo 2 o alteraciones del metabolismo de la glucosa. Algunas revisiones han encontrado reducciones en glucosa en ayunas, HbA1c o marcadores de resistencia a la insulina, aunque la calidad y el tamaño de los estudios varía mucho y no convierte al cardo mariano en tratamiento principal de la diabetes. Traducido, no es insulina con hojas, no es me tomo 2 cápsulas y cancelo el endocrino. Eso no, pero sí es lo bastante interesante como para que la ciencia diga, espera, aquí hay algo. Y eso en ciencia ya es casi una declaración de amor. Segunda rama, sistema cardiovascular y metabolismo lipídico. Por su efecto antioxidante, antiinflamatorio y potencialmente hipoglucemiante, la silimarina también se ha estudiado en síndrome metabólico, colesterol y protección cardiometabólica. Las revisiones modernas la mencionan entre sus efectos farmacológicos potenciales, aunque de nuevo potencial no significa milagro. Potencial significa promete. Milagro significa me lo ha contado mi cuñado por WhatsApp. No confundamos departamentos. Tercera rama, cerebro. En estudios preclínicos, la silivinina y la silimarina han mostrado efectos antioxidantes, antiinflamatorios y neuroprotectores. Se investiga su posible interés en procesos relacionados con daño neuronal, deterioro cognitivo, Parkinson o Alzheimer. ¿Esto significa que el cardo mariano cura el Alzheimer? No. Significa que algunas moléculas de esta planta parecen proteger células nerviosas en modelos experimentales y que eso merece seguir investigándose. Entre merece investigarse y cúrate esto con una infusión hay un océano. Y en medio del océano suele haber un señor vendiendo suplementos con música relajante. Cuarta rama, cáncer. Y aquí hay que andar con botas de plomo, porque la palabra cáncer convierte cualquier estudio de laboratorio en un titular peligroso. Lo que se sabe es esto. En modelos de laboratorio, la silimarina y la silivinina han mostrado efectos sobre el crecimiento de ciertas líneas celulares tumorales y el National Cancer Institute resume estudios preclínicos y pequeños ensayos en humanos relacionados con cáncer, daño hepático por tratamientos y efectos secundarios como mucositis o problemas cutáneos por radioterapia. Lo que no significa es que cure el cáncer. Repito porque Internet tiene oído selectivo. No significa que cure el cáncer. Significa que hay señales interesantes en laboratorio y algunos estudios pequeños en humanos. Entre una placa de cultivo y una persona de verdad hay aproximadamente el mismo camino que entre hacer abdominales mirando una esterilla y ganar el Tour de Francia. Quinta rama, el riñón. La investigación también ha mirado su posible efecto protector renal, especialmente frente a estrés oxidativo y ciertos daños inducidos por tóxicos o tratamientos. El NCI recoge estudios en células hepáticas y renales sanas y revisión de efectos protectores en modelos preclínicos. Otra vez, interesante, no mágico. Sexta rama, piel, cosmética y usos industriales. Las revisiones recientes señalan que los extractos de Silybum marianum tienen posibles aplicaciones en alimentos funcionales, productos de salud y cosmética. Y esto es precioso porque cierra el círculo. Una planta que empezó siendo comida, pasó a remedio de herbolario, terminó en un fármaco intravenoso contra setas mortales y ahora también aparece en la industria cosmética. Del barbecho al serum facial. La evolución natural de cualquier cosa que toque Internet. Eso sí, no metamos aquí todo lo que se dice en redes. No hay buena evidencia para vender el cardo mariano como cura general de resacas, detox instantáneo o limpieza mágica del hígado en gente sana. El hígado no es una alfombra que haya que sacudir los domingos. Ya detoxifica él solito y si le das menos alcohol, mejor comida y sueño decente, normalmente te lo agradece más que cualquier cápsula. Entonces, resumen honesto. El cardo mariano tiene una historia fuerte en hígado. Tiene una aplicación hospitalaria muy seria en intoxicación por amatoxinas. Tiene investigación prometedora en metabolismo, glucosa, inflamación, neuroprotección, riñón, piel y cáncer. Y tiene además una capacidad maravillosa para atraer exageraciones, que también es una propiedad medicinal pero de Internet. Contraindicaciones, pequeño paréntesis porque no me apetece que me denuncien. Esto es divulgación, no es vuestro médico, no es vuestra farmacéutica, no es un señor con bata que aparece en sueños diciendo tómate el cardo. Antes de meterte cardo mariano en el cuerpo, sobre todo si ya tomas medicación, pregunta a un profesional sanitario. Absténgase o como mínimo consulten antes las siguientes personas. Si eres alérgico a las asteráceas, margaritas, crisantemos, caléndulas, ambrosía, ese club floral con demasiada personalidad. Cuidado, el cardo mariano es de la familia y puede provocar reacción alérgica. Si estás embarazada o dando el pecho, no lo tomes por tu cuenta. Se sabe poco sobre su seguridad en embarazo y lactancia. Si tomas medicación habitual, ojo, algunos productos herbales pueden interactuar con medicamentos. Y si eres diabético, más ojo todavía. Como hay datos que sugieren que puede bajar
bajar la glucosa, combinarlo con medicación antidiabética podría provocar bajadas de azúcar si no se controla bien. A mucha gente, por lo demás, lo único que le hacen es malestar digestivo, gases, náuseas o un suave efecto laxante. Que tampoco es el fin del mundo, pero conviene saberlo antes, porque descubrir el efecto laxante de una planta medicinal en un atasco en la M30 es una experiencia espiritual, sí, pero no de las buenas. Fin del paréntesis legal. Volvemos a la parte donde la gente se muere. La cosa más rara que he encontrado. La seta se llama Amanita phalloides. En español, oronja verde o cicuta verde. En inglés tiene el mejor nombre posible: Death Cap, la seta de la muerte. No hay departamento de branding que pueda superar eso. Las amatoxinas de esta seta y de otras setas relacionadas están detrás de más del 90% de las muertes por intoxicación de setas en el mundo. No el 90% de las intoxicaciones, el 90% de los muertos. Y aquí viene lo verdaderamente desagradable. El veneno más famoso es la alfa-amanitina. Entra en las células del hígado, llega a la maquinaria que fabrica proteínas y bloquea la ARN polimerasa 2. Dicho en castellano, le apaga a la célula la fábrica que necesita para seguir viva. La célula deja de poder hacer su trabajo y muere. Multiplica eso por mucho hígado y tienes un problema. Pero lo peor no es eso, lo peor es el calendario. Te comes la seta y durante 6, 8, hasta 12 horas no pasa absolutamente nada. Te sientes bien, cenas, te acuestas, duermes, puede que hasta digas qué buenas estaban las setas. Mientras tanto, en silencio, el veneno ya está desmontándote el hígado célula a célula. Cuando por fin aparecen los síntomas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, muchas veces parece una gastroenteritis. Y claro, si llegas diciendo me duele la tripa y he vomitado, el cuerpo médico no piensa automáticamente Agripina ha vuelto, piensa gastroenteritis. El problema es que después de esa fase puede venir una falsa mejoría. El paciente parece mejorar, pero el hígado ya va cuesta abajo. Luego llega la insuficiencia hepática, los trastornos de coagulación, la encefalopatía, el trasplante o la muerte. Sin tratamiento adecuado, la intoxicación por amatoxinas puede ser mortal en un porcentaje importante de casos, incluso con atención médica. El CDC ha recordado en 2026 que las intoxicaciones por setas con amatoxinas pueden ser mortales en el 10-20% de pacientes, incluso con intervención médica. Y no, esto no es un problema antiguo. En diciembre de 2016, el CDC describió 14 casos de intoxicación por Amanita phalloides en el norte de California, con daño hepático, 3 trasplantes y un fallecimiento. Y en 2026 volvió a publicar un brote mucho mayor, también en el norte de California, 39 casos entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, con 3 trasplantes de hígado y 4 muertes. O sea, no estamos hablando de una historia romana con túnica y lira, estamos hablando de algo que sigue pasando mientras tú decides si ese champiñón del campo tiene pinta de bueno. Spoiler, la pinta no es un método de diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento que nos interesa aquí? Repaso lo que hace nuestra planta. Una molécula que se sienta en la puerta OATP1B3. Una molécula que ayuda a impedir que la toxina entre o vuelva a entrar en las células hepáticas. Una molécula que se extrae del fruto del cardo mariano, la planta de las vetas de la leche, el cardo de la virgen, el que crece en el descampado de tu pueblo. Eso es lo que se pone en vena en Europa contra una de las intoxicaciones más temidas del reino de los hongos. El antídoto contra el veneno más letal del reino fungi es una mala hierba que tu ayuntamiento probablemente ha intentado arrancar con más entusiasmo que presupuesto. Y ahora la historia que nadie te cuenta. Os tengo que contar 2 escenas. Pasan separadas, por casi 2000 años. La misma seta en las dos. La diferencia es que en una había cardo mariano disponible como tratamiento moderno y en la otra no había absolutamente nada. Escena 1. Roma, 13 de octubre del año 54. El emperador es Claudio, mayor, cojo, tartamudo, subestimado toda su vida y precisamente por eso superviviente nato. Su mujer es Agripina la menor, que además es su sobrina, porque la familia Julio Claudia trataba el árbol genealógico como una sugerencia. Agripina tiene un hijo de un matrimonio anterior, se llama Nerón, y Agripina tiene un plan para Nerón. El problema es Claudio. Claudio sigue vivo y además tiene un hijo propio, británico, que algún día crecerá. Así que según Tácito, Suetonio y Dion Casio, las 3 fuentes cuentan versiones con variaciones, Agripina recurre a una envenenadora profesional, se llamaba Locusta, y era tan conocida en su oficio que esa frase no necesita más explicación. El plato elegido, las setas favoritas de Claudio, la Amanita caesárea, las oronjas buenas, las que comían los emperadores. ¿Y cómo escondes un veneno en un plato de setas? Fácil, pones otra seta, una que se parece. La hipótesis más citada es Amanita phalloides, la cicuta verde. El catador del emperador, Alotus, o estaba comprado o no se enteró. Claudio cenó. Según dicen, tardó en notar porque venía bastante bebido como casi siempre. Por la noche el veneno hizo su trabajo, murió sin poder decir una palabra. Nerón fue emperador a los 16, ya sabéis cómo salió eso. Aquí está el detalle que nos importa. Aquella noche del año 54 contra la alfa-amanitina no había absolutamente nada que hacer. Ni Locusta, ni los médicos del palacio, ni Dioscórides con todo su de materia médica, ni Plinio con su miel para la bilis. El veneno entraba por la puerta del hígado y nadie en el planeta sabía que existía esa puerta. Claudio estaba muerto desde el primer bocado, solo faltaba que el cuerpo se enterara. Mantén esa escena. Ahora
Ahora la otra, escena 2, California, 2 de enero de 2007. Suena el teléfono de un médico de familia de Santa Cruz llamado Todd Mitchell, médico de pueblo de los normales. Lo primero que dice de sí mismo es que no era ningún experto en toxicología. Le cuentan que hay 6 miembros de una familia de Watsonville ingresados, muy graves, en el hospital Dominican. Habían recogido setas en los montes de Santa Cruz, se habían hecho unos tacos. Las setas eran Amanita phalloides. 6 personas. La misma seta que según la hipótesis pudo matar a Claudio, 19 siglos después. Mitchell hace lo que haríamos todos a las tantas con una emergencia y sin respuestas. Se pone a buscar. Encuentra que en Europa hay médicos tratando estos casos con silivinina intravenosa, un extracto derivado de semillas de cardo mariano fabricado en Alemania. El problema, ese fármaco no está aprobado de forma ordinaria en Estados Unidos. No lo puede comprar como quien pide ibuprofeno. No lo puede pedir por Amazon Prime con opción antes de las 10. Legalmente para ese contexto no existe en su país. Así que Mitchell se pasa horas al teléfono peleándose con la burocracia hasta conseguir de la FDA un permiso de emergencia para importar el medicamento. En Alemania no había tiempo para mandarlo por mensajería normal. La empresa organizó que un mensajero lo recogiera en persona y se subiera a un avión rumbo a California con la dosis. El cardo mariano cruzó el Atlántico en la maleta de un señor. No sé vosotros, pero si algún día me salva una planta quiero que llegue así, en plan thriller botánico. De aquella familia se salvaron todos menos la abuela de 83 años, 5 de 6, contra la seta que antes jugaba prácticamente sin oposición. Y Mitchell no lo dejó ahí. Aquel médico de familia terminó dirigiendo un ensayo clínico en Estados Unidos sobre la silivinina intravenosa para intoxicaciones por amatoxinas y desarrolló lo que se conoce como el Santa Cruz Protocol. 2 escenas, la misma seta, el mismo veneno entrando por la misma puerta del hígado. En el año 54 esa puerta era invisible y el emperador del mundo conocido no tuvo nada. En 2007, una familia que recogía setas en el monte sobrevivió porque alguien consiguió ponerles en vena el extracto de una planta que, según la leyenda, María había marcado con su leche. Lo único que cambió en 2000 años fue saber dónde estaba la puerta y tener a mano la planta que se sienta delante. Al principio os dije que esta planta es mucho más que una mala hierba con ínfulas de alcachofa. Ya sabéis por qué. Tiene una leyenda medieval en las hojas, una farmacia en las semillas, una historia de 2000 años apuntando al hígado, una molécula capaz de bloquear la entrada de una toxina mortal en células hepáticas y un futuro científico que no se limita al hígado: metabolismo, glucosa, neuroprotección, riñón, piel, cosmética, cáncer en investigación y probablemente más cosas que todavía no entendemos bien. Pero aquí está lo que de verdad me cuesta quitarme de la cabeza. Durante 2000 años, gente que no sabía casi nada de bioquímica, Plinio con su miel, los monjes con sus venenos del hígado, Rademacher con su cabezonería, tu abuela con su infusión, estuvieron señalando una y otra vez a esta misma planta y diciendo lo mismo: esto es para el hígado. No sabían que era un hepatocito, no sabían que era OATP1B3, no tenían ni la palabra silivinina, no tenían PubMed, no tenían revisiones sistemáticas, no tenían ni wifi y aún así algo estaban viendo. La ciencia no descubrió de la nada que el cardo mariano tenía interés para el hígado. La ciencia tardó hasta el siglo XX en entender por qué una intuición muy antigua podía tener una explicación molecular. Llegó tarde, sí, pero llegó con microscopio. Y eso también importa, porque la tradición sin ciencia puede convertirse en superstición. Pero la ciencia sin memoria a veces olvida mirar a la cuneta. Y esa planta sigue ahí, en el descampado, en el borde del camino, saliendo sola en el solar donde nadie la riega, con sus vetas blancas, con sus pinchos, con su flor morada de alcachofa enfadada, esperando que alguien la mire. La próxima vez que veas una, no hace falta que la abraces. De hecho, no la abraces, tiene espinas. Pero mírala bien antes de pisarla, porque a veces la diferencia entre una mala hierba y un medicamento es que alguien haya hecho la pregunta correcta. Os lanzo la pregunta de hoy y esta la quiero en los comentarios de verdad. ¿Tenéis cardo mariano cerca de casa y nunca lo habéis identificado? ¿O sois de los que en casa la tomaban en una infusión en cápsulas o con ese tono familiar de esto lo tomaba tu abuela y la abuela sabía cosas? Quiero saber de qué pueblo sois y qué nombre raro le ponían al cardo donde os criasteis, porque he encontrado cardo lechero, cardo borriquero, cardo pelotero, pincho burrero, y estoy segura de que España tiene todavía 20 maneras más de insultar cariñosamente a una planta. Y si os habéis quedado con ganas de saber que otras plantas de la cuneta tienen un máster en farmacología que nadie las pidió, esto va para largo. Aquí estaré leyendo manuscritos sobre hierbas para contároslos. Es lo que hago ahora con mi tiempo. Hasta la próxima planta.